Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, La Facción del Pensamiento. El día de hoy vamos a tocar una interrogante muy interesante, o más que interrogante, es una postura del derecho que habla sobre la teoría de las dos espadas. Sí. Y es una teoría muy antigua que ya en la actualidad pues ha quedado prácticamente en el desuso en la mayoría del mundo. ¿Y es más como reflexivo o como...? Pues es histórico porque pues a través de los años se ha llegado a determinaciones más congruentes con la realidad sociohistórica de los estados. Me imagino que estaba muy supeditada a ideologías en su momento. Por supuesto que sí, y a esto nos va a ayudar Luciano con sus opiniones al respecto. Fíjense. Muy bien. La teoría de las dos espadas, ¿por qué se llama así? ¿En qué versa? Vamos a hablar sobre cómo se infunde de poder de gobernar o de la facultad de gobernar a una persona. Y van a haber dos vertientes. Una por disposición divina, una espada. Designio de Dios. Exactamente, dedazo de Dios. Segunda espada hablaría sobre la selección del gobernante, pero a través del aspecto terrenal, o sea, a través de los humanos. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a explicar la primera. A través del designio de la divinidad, se consideraba, por ejemplo, en ciertas monarquías, que determinados individuos estaban facultados por la divinidad o su estirpe familiar, por así haberlo manifestado a través de las generaciones, generación tras generación tras generación. ¿Tú consideras, Luciano, que es relativamente fundado o correcto determinar que una persona sea gobernante porque según esto así lo ha manifestado una divinidad? Aquí pues sería apelar a, pues sí, al criterio de una persona que sea quien otorgue esa divinidad, que sea como el conecte entre un dios antropomórfico con su creación, los seres humanos. Tiene que haber ahí como un profeta, digamos, que sea este vocero de la divinidad y que diga, ¿sabes qué? Como la historia del rey Arturo, quien sacaba la espada en la piedra iba a convertirse en rey. Sí. Por un designio, por una leyenda que ya estaba ahí intrínseca. O por ejemplo, esta versión bíblica del Éxodo, cómo Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo y ser el escogido de Dios. Y así hay un montón de ejemplos en la Biblia, por ejemplo, y en otros textos religiosos. Pero atendiendo a tu pregunta, para mí no es lógico, al menos con lo que ha avanzado la humanidad en la actualidad, el pensar que alguien por acción o por designio divino pueda tener cierto poder. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues yo estoy de acuerdo contigo porque primero habría que determinar quién es esa divinidad. Ajá. Y de qué manera han contactado con ella. Entonces, si se fijan, simplemente es mera especulación humana y la capacidad de convencimiento de las masas para que esa persona, como bien dice Luciano, una especie de profeta, profetice quién es el individuo que debería estar infundado de la capacidad de gobernar. Sí, en ese sentido, pues podemos ver cómo nosotros seguimos, o muchas personas, no nosotros en específico, siguen teniendo este convencimiento de la selección divina. Por ejemplo, el escoger los papas, no sé si sabes el proceso. Yo la verdad no lo conozco plenamente. Se hacen una reunión y van sacando un mito, y cuando el humo sea de color blanco en una chimenea en específico, sí, es cuando ya, según supuestamente, ya por designio de Dios y por elección de los que están ahí reunidos, se escoge al encargado de Dios en la tierra. Sí, fíjense que esa primera espada pues no deja de ser simplemente la expresión histórica y la expresión de un individuo terrenal que dice ser el portador de la voz divina, y pues eso no lo puede demostrar. Además de que en muchas ocasiones se determinaba que una persona había sido elegida o electa por un dios cuando tenían, por ejemplo, ciertas alteraciones físicas como una heterocromía. Si tenían los ojos de dos colores diferentes, ya decían que esa persona, simplemente por ese mero hecho, tenía una capacidad superior a todos los que no tenían la heterocromía. Entonces, o por ejemplo, las personas que tenían polidactilia, más de 5 dedos,
o no sé, algún otro miembro que, como en las religiones, ¿cómo se llama la religión donde tiene muchos brazos su Dios? El hinduismo. El hinduismo. En el hinduismo se fijan cómo infundían bajo esas perspectivas físicas a los una individuos. Divinidad. Y algo extra, más allá. Exactamente, esa es la teoría de la primera espada. Vámonos con la segunda, ¿qué te parece? Ajá, exactamente. En la segunda espada ya hay diversos factores por el que en la sociedad o por elección humana se determina al individuo que va a gobernar. Por ejemplo, algunas cosas puedo estar de acuerdo, pero a ver... fíjense, como tiene varias vertientes, en alguna podemos estar de acuerdo. Pero una de sus vertientes es la sucesión de sangre. Okay. Sería correcto que un individuo sea seleccionado como monarca, como actualmente en ciertos estados sigue dándose de esa forma, solamente por tener o compartir el origen común consanguíneo, o literalmente habría que dejar eso un poco de un lado y ser menos tradicionalista. Y darle más paso al mérito, ¿no? La meritocracia. Sí, ¿qué opinas tú en ese aspecto? Porque en ese sentido, en esta variable en específico, considero que depende. Depende porque... Es que es psicólogo. Ajá. No, porque si fue algo que fue construido por tu antepasado, construyó, digamos, un reino, alguna sociedad en específico, algo para poder erigirse como monarca, entonces en ese sentido se me hace congruente que se lo pase a sus hijos, ya sea por algo más personal de, ok, yo construí esto, ahora te toca mi legado, te dejo a cargo, en eso se me hace correcto. Pero si esos hijos son incompetentes. Ay, caray. ¿Estarías de acuerdo en que se sucediera la corona simplemente porque son sus hijos, los príncipes? Creo que ya en estas épocas hay ciertas variables, por ejemplo en las corporaciones, que no necesariamente el hijo es quien hereda la presidencia de alguna corporación, sino que alguien más competente y el hijo ya simplemente está recibiendo pues, las ganancias debido a algunas acciones que tengan las empresas. Sin embargo, volviendo a esta teoría de las dos espadas, pues sí se me hacía... por poner un contexto histórico, por ejemplo, los monarcas romanos, ha habido historias, no sé si has visto esta serie de Roma en Netflix. No, no la he visto. Como Meridio creo que se llama este gobernante, no fue lo suficientemente capaz para poder llevar a cargo un reino, y todo el mundo decía, no, es un niño consentido, se la pasa con las mujeres, no quiere entrenar, no nos acompaña a las batallas, a las guerrillas, están quitándonos territorios. ¿Cómo esto pudo tal vez llegar al declive de la sociedad romana? Ajá. Debido a la incompetencia de un rey, de un monarca. Sí. Entonces, en este sentido, pues si no se le daba un entrenamiento idóneo al sucesor, pues quizás el hecho de que otra persona asumiera el cargo hubiera sido lo más correcto. No, y luego hay que considerar otra cosa. En la teoría de las dos espadas, en los ambos aspectos, una cosa que compartían es que el gobernante no solamente tenía a su cargo el poder ejecutivo, de dirección o mando, sino que también tenía el poder judicial y el poder legislativo, o sea, la facultad de dictar leyes, la facultad de sancionar conductas y también la de dirigir. Pues. Entonces, ¿se fijan cómo era un poder muy absoluto, o sea, absolutista? Por eso, en la actualidad, se divide. Si bien es cierto, existen monarquías, que a lo mejor siguen siendo por cuestiones de herencia, bien lo acaba de decir Luciano, existe una división del poder, divisiones de poderes. Va a existir un parlamento, que es el poder legislativo, van a existir tribunales, que es el poder judicial, y va a existir el monarca, que simplemente va a tener los atributos de monarca, o sea, de dirección, de función ejecutiva. Va a ser la cara del pueblo, por decirlo de alguna forma. Ajá, y pues también va a tener la capacidad de manejar los hilos para determinar quiénes van a constituir, por ejemplo, ciertos cargos, secretarías, y todo esto, pero en aquellos entonces no existía esa división de poderes, simplemente era un monarca absoluto, un rey absoluto, que había sido infundado de tal por la divinidad. Podemos darnos cuenta cómo todo este aprendizaje humano es tan dinámico que se ha ido reestructurando de forma tal que llegamos a
a la estructura del poder que está en la actualidad. Que prácticamente se constituye como una forma democrática de elección y en muchos estados una república federal distribuida por funciones en diferentes entidades o estados federativos que tendrán la distribución del trabajo de una forma más descentralizada para hacer todo con mayor facilidad. Entonces, muy interesante el tema, la verdad. Yo también siento que el tema ha sido más interesante, muy interesante. Si les gustaría, por ejemplo, que después habláramos sobre democracia, sobre repúblicas, federalismo, presidencialismo, monarquías, feudalismo incluso, hasta feudalismos o sistemas de económico-políticos, déjenlo en la cajita de comentarios. Denle like al video, compártanlo con sus conocidos. Y no olviden también activar la campanita para que no se pierdan las notificaciones del canal y estén al pendiente. Muchas gracias por vernos y hasta una próxima entrega. Adiós. Adiós.